Presta mucha atención a esto. Lo que estás viendo fue grabado por drones FPV ucranianos, pequeños, silenciosos y prácticamente invisibles al ojo humano, que sobrevuelan las líneas del frente en la región de Kursk, en Rusia. Los hombres que ves corriendo son soldados norcoreanos, y como puedes ver, el dron ucraniano logra alcanzarlos con absoluta precisión. Durante la primera ola de ataque, es posible ver a los soldados norcoreanos caminando sin una dirección clara, buscando cobertura, sin saber a dónde ir, sin entender de dónde viene el peligro. Mientras tanto, los operadores de drones de Ucrania ya estaban lanzando los drones. Aquí en esta parte, es posible ver a otro soldado norcoreano siendo eliminado por el dron. Sigue viendo aquí con nosotros, que nosotros de Óptica Militar vamos a mostrar en detalle cómo estos soldados norcoreanos fueron eliminados con precisión por los drones de Ucrania. Aquí, en otra grabación del dron ucraniano, es posible ver a dos soldados norcoreanos, y conforme el dron se acerca, uno de los soldados comete un error brutal, termina disparándole a su propio compañero que estaba frente a él. Este error muestra la falta de preparación y el amateurismo de los soldados de Corea del Norte, que fueron enviados para defender a Rusia, en una guerra que muchos de ellos apenas sabían que estaban peleando. Para entender lo que estás viendo en estas imágenes, necesitas entender quiénes son estos hombres y cómo llegaron hasta esa trinchera en Rusia. Corea del Norte es el país más cerrado del mundo. Sus ciudadanos no tienen acceso a Internet, no pueden viajar libremente, no saben lo que sucede más allá de las fronteras, que el régimen de Kim Jong-un controla con mano de hierro. A finales de 2024, más de 10.000 soldados norcoreanos fueron transportados en barcos y trenes bajo absoluto secreto hasta la región de Kursk, en Rusia, uno de los sectores más fuertes y violentos de toda la guerra en Ucrania. ¿Qué les informaron a estos soldados sobre la misión? Según relatos de prisioneros capturados posteriormente por las fuerzas ucranianas, muchos creían que estaban participando en ejercicios militares conjuntos con Rusia. A otros simplemente se les informó que habían sido asignados a una misión especial. La palabra guerra nunca se usó oficialmente. Corea del Norte mantiene un control tan absoluto sobre la información que reciben sus soldados que muchos literalmente no sabían que estaban en un combate real hasta que se escucharon los primeros disparos y aparecieron los primeros drones sobre sus cabezas. Y cuando aparecieron los drones, quedó claro para los ucranianos que estaban frente a un adversario completamente diferente a todo lo que habían enfrentado antes. Para entender por qué los soldados norcoreanos eran tan vulnerables a estos ataques, necesitas entender qué es un dron FPV. FPV significa First Person View, visión en primera persona. Son drones pequeños, baratos y extremadamente ágiles, pilotados remotamente por operadores que usan gafas especiales y ven exactamente lo que el dron ve en tiempo real. Un operador entrenado puede guiar un dron FPV a través de ventanas, entre árboles, a lo largo de trincheras y directamente dentro de una posición enemiga con precisión quirúrgica. Cuestan entre $400 y $1,000, una fracción del costo de cualquier sistema de armas convencional. Y son prácticamente silenciosos hasta que llegan a pocos metros del objetivo. En la guerra de Ucrania, los drones FPV revolucionaron completamente el campo de batalla. Ucrania produce miles de ellos por semana en fábricas repartidas por todo el país. Jóvenes civiles son entrenados en semanas para operar estos drones con precisión letal. Soldados rusos experimentados, que ya habían pasado meses o años en el frente, aprendieron a reconocer el zumbido característico de un dron FPV. Aprendieron a tirarse al suelo de inmediato, a buscar cobertura en estructuras sólidas, a no correr en línea recta. Los soldados norcoreanos no habían aprendido nada de eso. Para ellos, esos pequeños objetos voladores eran una tecnología completamente desconocida. Y en las grabaciones que estás viendo, es posible ver exactamente el resultado de esa ignorancia. Las grabaciones capturadas por los drones ucranianos en las semanas siguientes a la llegada de los soldados norcoreanos al frente revelaron algo que los analistas militares describieron como impactante, incluso para los estándares brutales de esta guerra. En los primeros videos, es posible ver grupos de soldados norcoreanos avanzando en formaciones tácticas que parecían sacadas de un manual de guerra de la década de 1950, líneas compactas, movimiento en grupo, sin dispersión adecuada para un entorno con drones. Para un operador de dron ucraniano, esas formaciones eran objetivos perfectos. En las grabaciones, es posible ver el momento exacto en que los soldados se dan cuenta de que están siendo observados. La reacción inicial es de total confusión. Ellos miran a los lados, hacia arriba, unos a otros.
no hay un protocolo claro de respuesta. Algunos corren, otros se quedan completamente quietos, otros intentan refugiarse en lugares absolutamente inadecuados. En uno de los videos más compartidos, un grupo intenta esconderse debajo de árboles, una protección completamente ineficaz contra drones que pueden volar entre las ramas con facilidad. El dron ucraniano los sigue con una precisión implacable. En otro momento, los soldados intentan disparar a los drones con fusiles, un intento casi imposible contra un objeto pequeño y extremadamente ágil en movimiento constante. Y entonces ocurre el momento que ya viste en la apertura de este video y que se ha convertido en el símbolo más claro de la total falta de preparación de estas tropas. Soldados que habían sido entrenados durante décadas y bajo el régimen más disciplinado del mundo llegaron al campo de batalla y se encontraron con una tecnología completamente desconocida. Y el resultado fue una confusión caótica que le costó la vida a un compañero a manos de su propio aliado. No fue el único caso documentado. Analistas de inteligencia ucranianos reportaron múltiples incidentes de fuego amigo entre las tropas norcoreanas en las primeras semanas de combate, todos relacionados con el pánico causado por los drones FPV. Además de la falta de preparación tecnológica, las grabaciones y los relatos de prisioneros norcoreanos capturados por los ucranianos revelaron otro problema devastador: la barrera del idioma. Los soldados norcoreanos no hablan ruso. Los soldados rusos no hablan coreano. La comunicación entre las dos fuerzas se realizaba a través de un número extremadamente limitado de intérpretes, completamente insuficiente para coordinar operaciones tácticas en tiempo real bajo fuego. En situaciones de combate, donde segundos hacen la diferencia entre la vida y la muerte, no poder entender una orden del compañero al lado es fatal. Las grabaciones muestran exactamente eso. Soldados norcoreanos reaccionando de formas completamente diferentes a los mismos estímulos, porque simplemente no podían comunicarse de manera eficaz con los soldados rusos a su alrededor. Según relatos de prisioneros capturados por las fuerzas ucranianas, muchos soldados norcoreanos habían sido informados de que estaban en Rusia para entrenamiento y se sorprendieron al encontrarse en combate real. Uno de los primeros prisioneros norcoreanos capturados de los que se tiene registro dijo durante el interrogatorio que no sabía que había una guerra. Imagina entrar en una trinchera bajo fuego de drones sin saber que estabas en un conflicto real. Las consecuencias fueron devastadoras. En algunas unidades norcoreanas, estimaciones occidentales sugirieron que más de 30% de los soldados murieron o resultaron heridos en las primeras semanas de combate. Un ritmo de pérdidas que los analistas describieron como extraordinariamente alto, incluso para los estándares brutales de ese conflicto. Rusia había enviado a estos soldados para compensar las pérdidas rusas extremadamente altas en la región de Kursk. Era una admisión implícita de que el ejército ruso tenía serias dificultades para mantener suficientes efectivos en las líneas del frente. Pero el intento tenía un problema fundamental que las grabaciones hicieron dolorosamente visible. Los soldados norcoreanos estaban entrenados para una guerra completamente diferente. Tácticas del siglo XX contra la tecnología del siglo XXI. Y el resultado estaba en las imágenes que viste en este video. Ucrania, que produce drones FPV a escala industrial, había encontrado en los soldados norcoreanos a un adversario completamente desprevenido para el tipo de guerra moderna que había aprendido a librar. Las imágenes que viste en este video son perturbadoras por muchas razones. Muestran la brutalidad del campo de batalla moderno, donde drones del tamaño de una mochila pueden localizar y eliminar soldados con una precisión que ningún sistema de armas anterior jamás logró. Muestran a hombres que fueron enviados a un conflicto que no entendían, en un país que apenas conocían, contra una tecnología que nunca habían visto. Y muestran lo que sucede cuando los líderes usan a sus propios soldados como piezas desechables en juegos geopolíticos sobre los que esos soldados nunca fueron consultados sobre si querían participar. Si te gustó ver este tipo de video aquí en Ótica Militar, por favor suscríbete al canal y deja en los comentarios lo que te pareció. Nos vemos en el próximo video.